Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta With Data, parafraseando al amigo Plusito. Hace rato que teníamos muchísimas ganas de hablar con un conocedor de la materia, pero sobre todo con alguien que nos puede enseñar no solo desde su conocimiento, al que le gusta compartir, sino también a través de su historia de vida. ¿Por qué? Porque muchísimo tiene que ver con esto de creer en uno mismo y creer en que nuestro destino a veces está asignado, aunque el mundo, la ley y todo lo que nos rodea no esté de acuerdo. Así que esa es la razón por la cual tenemos del otro lado a Matías Litvak. Hola Matías, desde Israel. Say what? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto saludarlos. Bien. Bienvenido, hermano. Bienvenido a DEM. Bueno, como sabés, el hip hop y el cannabis están muy vinculados, no solo desde sus inicios. Vos viviste en California, así que ya nos contarás, pero antes, si le tuvieras que explicar a todo el público, pensá que tenemos un público muy joven y no tanto. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estás y a qué te dedicas? Bueno, soy cannabicultor de profesión. Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Bar Ilan en Tel Aviv, en Israel. Estoy a cargo de toda la investigación y desarrollo, obviamente, de cannabis medicinal. Trabajo sobre la mejora de genéticas y además busco protocolos para estas genéticas y también estoy probando tecnologías. Así que la verdad, un sueño, muy contento. Por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo fue tu día hoy? Hoy justo volví, hace 3 años que no me tomaba vacaciones, literalmente desde que me fui de Argentina, que trabajé sin parar, y esta semana me tomé una semanita que frené un minuto la pelota, y justo cuando volví tenía que apagar todos los incendios porque dejé una semana a cargo todas las salas del profesor, que no hace un laburo realmente muy bueno, así que justo hoy estuve apagando incendios, trayendo muchas plantas que están con muchas deficiencias, así que estoy ajustando las fórmulas, pero básicamente tengo salas de madres donde mantengo las genéticas, tengo salas de breeding donde hago cruzas de estas genéticas, tengo salas de observación donde veo protocolos y tecnologías, y tengo una sala también de floración que es donde hago la floración de todas las genéticas que voy encontrando también para testearlas. Así que básicamente fijarme el mantenimiento a todas esas salas. Espectacular. Bueno, vamos a empezar por ahí por el final de esta historia, que es que, digamos, vos trabajás en una universidad que trabaja vinculada con una empresa privada para hacer desarrollo de genéticas para cannabis medicinal. Entiendo que a vos te convocaron como algo así como asistente y después te dijeron, no, dirigilo vos, toma. Sí, me trajeron primero para mantener la salud de las plantas porque hay profesores que con muchos doctorados que estaban encargados del proyecto de investigación, pero no estaban haciendo las cosas de la manera correcta, y la verdad que llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas y por suerte con mucha experiencia, y a las pocas semanas ya me fueron dando el control de todo y actualmente doy clases inclusive. Bueno, lo que está buenísimo contar un poco es eso, que vos contabas en una nota de nuestro amigo Fero Soriano, al que le mandamos un abrazo, esto de que vos te encontrás todo el tiempo con agrónomos, gente que tiene doctorados, máster en cosas, y te preguntan, ¿no? ¿Y vos qué estudiaste? ¿Qué doctora? Y vos decís, no, yo simplemente invertí mi vida en entender una planta. Sí, totalmente. Un abrazo para Fero, que es un fenómeno, primero. Y sí, la verdad que es difícil explicarle a alguien que viene del plano académico, que se sienta a hablar con vos y te escucha hablar y te respeta todo lo que tenés para decir, hasta que cuando te empieza a contar los 3 doctorados que tiene, vos le tenés que decir que vos no tenés ningún título formal, y les cuesta entender cómo puede ser que estás hablando al nivel de conocimiento que ellos manejan sin haber completado una educación formal. Es realmente algo que me pasa constantemente, y que al mismo tiempo, cuando trabajé en granjas de productividad, me generó mucho problema el tema del agrónomo con el cannabicultor, que es algo que es muy recurrente, que si no hay un buen equipo y el agrónomo no es, digamos, humilde, hay muchos problemas porque el agrónomo que viene del palo con título y demás no le quiere dar bola al cannabicultor, que justamente lo traen por la expertise que es conocer esta planta, ¿no? Toda la vida, como decías vos.
Mati, ¿cómo estás? Acá Plusito. Te quería hacer una consulta para traerle un plano quizás un poco más práctico. Y a ver, tuve también la suerte de haber estado en California y demás. Y digo, para entender un poco más a nivel técnico / científico de este desarrollo de genética. Pues yo a veces veo, no sé, qué tal genética la desarrollan para que tenga una mayor producción, que los terpenos, que el sabor, que esto, que aquello, lo van mejorando para ese lado, pero quizás en un uso más recreativo, en un uso medicinal. ¿Qué avances hay que quizá consumidores de cannabis y demás no tengamos en cuenta, no estemos informados todavía, como que digamos, wow, o avances que se hayan desarrollado, más allá de los que te comenté que veo en general que son más para usos recreativos? Entendí perfecto tu pregunta y acá hay dos cosas. Primero, que no, yo parto de siempre de decir que para mí no existe el cannabis recreativo. Para mí es cannabis medicinal y terapéutico, y de hecho acá en Israel lo que es medicinal es que vos podés comprar THC 24% sin nada de CBD y es medicinal. Así que eso por un lado que me parece importante destacar, que hay una campaña de marketing muy grande que fue con la que, bueno, liberamos un poco esta planta y que está buenísimo que haya sucedido, pero es una mala publicidad de creer que el CBD es medicinal y que el THC no es medicinal y que la persona que llega a la casa después de un día de mucho estrés y decide consumir un cigarrillo de cannabis o unas gotas está haciendo algo recreativo, cuando en realidad para mí eso entra en lo que es terapéutico. Buena data. Arrancando por ahí, que me parece muy importante, porque si no vamos a estar siempre hablando de lo recreativo. O sea, una cosa es el uso adulto, que se puede hablar ya cuando estamos hablando de temas de legales, pero el THC es más medicinal que el CBD. O sea, afecta sobre patologías que no tienen curas y que requieren de un montón de medicinas sin poder recibir buenos resultados. Y de verdad que es más medicinal que el CBD. Ahora, eso no quiere decir que el CBD no es medicinal o que los otros cannabinoides o los minorcannabinoides no sean medicinales. Eso por un lado. Y igualmente entiendo la pregunta que haces. Y lo que estoy buscando yo, a diferencia, creo que lo que puedo, la diferencia entre lo que hago yo y lo que haría un breeder en Argentina en su casa, porque hay un montón de gente que ya trabaja haciendo cruzas, es que yo todo lo que cruzo es buscado a la industria, a producción en masa, a grandes producciones que tiene un manejo totalmente distinto del cultivo que una carpa con 10, 15 plantas. Entonces vos describiste muy bien los caracteres cuando empezaste a hacer la pregunta, que uno puede buscar a la hora de encontrar una planta interesante: olor, terpenos, sabor, cantidad, el pegue, la manera que nos afecta, el ratio que tiene entre cannabinoides. Pero cuando vos estás trabajando en cultivos a gran escala, lo más importante es la estabilidad de la genética, la fortaleza que tiene ante diferentes estrés, la fortaleza y resistencia que tiene a las diferentes plagas y patógenos, porque al ser un monocultivo tan grande, corres el riesgo de perder un montón de producción. Entonces yo enfoco toda mi investigación a tratar de desarrollar genéticas más estables y más fuertes para lo que es un cultivo de 7.000, 10.000, 20.000, 30.000 plantas. Wow. No sé si se entendió. Mati, ¿cómo andás? Acá Facu te saluda, un gustazo. Y quiero, por un lado, entender un poco cuál es la situación legal de Israel para también compararla con nuestro país. Y algo me gustaría lo que hables es un poco esto del knowledge, ¿no? El expertise que te llevó a vos poder estar trabajando de lo que haces ahí. Y que te he leído incluso hablar de esto y de cómo, de alguna manera, esto en el futuro está un poco posible de que pase en la Argentina. O sea, yo hace unos años que ya veo muy en crecimiento ya empresas que se dedican a invertir, incluso argentinas en otros países, pero quiero saber tu visión, que creo que estás bastante entusiasmado también, aunque estés lejos. ¿Qué tal? Bueno, un placer saludarte. Para empezar, el tema de la legalidad, yo creo que de alguna manera a mí me gusta más por dónde se encaró en Argentina, ya que
si bien el ReproCan tiene mucho trabajo para hacer y que hoy en día obviamente hay mucha gente esperando y no está implementado de la mejor manera, sin embargo es un paso grande para salir de la criminalización, que creo que es importantísimo. Que nosotros tengamos el derecho a poder cultivar nuestra propia medicina en nuestra casa como si fuese una planta de tomate me parece algo, digamos, de derechos. O sea, creo que es algo que tiene que estar, que nadie te puede negar, que la planta no puede estar vista de otra manera como si fuese una planta de tomates, una planta de lechuga o lo que fuese. Obviamente detrás de eso tiene que haber una educación, consumo responsable, forma de consumo y demás. Así que eso está bueno que está pasando en Argentina, que en Israel no pasa. En Israel vos necesitas tener una licencia médica que es más difícil conseguirla, que ahora, a ver, el año pasado habían 50.000 pacientes, este año hay 100.000 y ellos tienen 13 años de pacientes. O sea, en 13 años dieron 50.000 licencias, en el último año dieron la misma cantidad que en 13 años. Wow. ¿Por qué? Porque obviamente está cambiando todo en el mundo y están siendo más fácil sacar esas licencias. Esa licencia te permite consumir THC o CBD indiferentemente, no hay ningún problema, eso está bueno, pero obviamente que tenés que entrar también a lo mismo que está pasando con el ReproCan en Argentina, que te lo receta un médico que no tiene idea, en absoluto. No está capacitado, no te puede recetar ni la cantidad, ni qué tenés que consumir, ni qué de manera lo tenés que consumir. Por lo tanto, es como que, sí, el Estado lo está regulando. Sí, vos tenés una licencia y sos usuario legal, entonces no vas a ir preso y podés comprarlo en la farmacia, pero igual sigue faltando la parte de la información. Que creo que en Argentina, al haber tantas organizaciones, tenemos una muy buena base de información, hay demasiado... Y acá conecto con la pregunta que me decís de la expertise. Yo soy cultivador solidario hace 15 años, nunca vendí un gramo. Y soy cultivador solidario hace 15 años regalando aceite o flores en su momento antes de aprender a hacer el aceite, que fue como empecé, para ayudar a que gente mejore su calidad de vida. Y yo habré tratado con más de 10.000 personas que me cuentan su patología, que me cuentan qué tipo de cannabis consumieron, de qué manera les afectó, la forma de dosificar y demás. Y yo creo que ahí es lo que es importante que ahora, y entrando a lo que viene de Argentina, que creo que se está haciendo, se está entendiendo que los canabicultores solidarios, a ver, se está dignificando la vocación del canabicultor solidario, que es importantísimo. En vez de ir y tratar de escuchar y no prestar atención a todo el trabajo que se hizo en tantos años, se abrió a escuchar a tantas organizaciones como Mamá Cultiva y un montón más, que vienen trabajando con gente, ayudando hace mucho tiempo, y canabicultores que, la verdad, en Argentina tenemos canabicultores de primera, no hay que salir a buscar nada en ninguna parte del mundo. Y eso está bueno que se genere, porque, como digo yo siempre, para mí lo más importante es dignificar al canabicultor y desestigmatizar al consumidor, que es re importante eso. Es un problema muy grave que tenemos como sociedad, de creer. Yo tuve entrevistas donde me decían: che, ¿y tu mamá qué piensa que vos consumiendo cannabis llegaste a hacer algo en la vida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo pueden seguir existiendo esas preguntas? O sea, es realmente una falta de educación. Entonces, sí, creo que va por ahí, ¿no? Totalmente, y esta cuestión siempre que todo el tiempo hay que salir a explicar, bueno, el cannabis y el alcohol, el cannabis y el tabaco, como si no lo supieran, ¿no? Es como... Claro. De alguna manera es como que salimos a explicar algo que está sobreexplicado. Un poco para contarle a la gente, más allá de cómo empezaste, digo, ¿cómo es que una vez casi te come un oso en California? Bueno, cuando estuve en California fui como caretaker se llama. Es como que el tipo pone una granja guerrillera, se ocupa de toda la venta y todo, trae las provisiones, pero hay alguien que se ocupa de hacer todo y de dormir ahí, de cuidar y hacer el día y la noche. Yo acepté este trabajo, o sea, no es que fui a hacer manicura, fui directamente a hacerme cargo de la granja, y estaba en una montaña durante 6 meses solo, trabajando muy duro. La verdad que es re duro psicológicamente y físicamente, es muy duro, pero además estás literal en la mitad de la nada. O sea, yo estaba a 5 horas del pueblo más cercano, que era un pueblito de película, ¿viste? Esos pueblitos de película, porque estás ahí y es todo, te parece una película. Y claro, porque ahí se filma todo, ¿entendés? Pero todos los lugares donde están son escenas de película.
pero de verdad, todo es escena de película, y te sentís de repente en una película, y me dejaron la escopeta, me dejaron todo por las dudas. Y me dijeron, ojo que puede venir un oso, no te preocupes que no son los osos grizzly, que son los agresivos, que son, ya está, cagaste, son los osos negros, y el único problema que puedes tener es que si está con la cría, se va a poder violento. Si no, tenés que salir y gritar como si fueses un alfa. ¡Ah! Entonces yo una noche saqué la basura y no la vinieron a buscar, y había dejado pollo podrido porque tenía una heladera, viste, con hielo, me tenían que traer hielo cada una semana, o sea, no tenía heladera, no tenía internet, no tenía luz, era grupo electrógeno, no tenía auto. Y una noche escucho que afuera de mi cabaña se empieza a ver un ruido medio raro. Uf. Y digo, bueno, tiene que ser un oso. Entonces me pongo las botas, agarro la escopeta. Preparaste el porque, modo ¿viste? La escopeta alfa. es más fácil. El arma es más segura, es más dañina, pero la escopeta no fallás, ¿viste? Se abren en 1000 pedazos, algo le vas a pegar. Y salgo con la escopeta y salgo gritando ¡ah! Como me habían enseñado, ¿viste? Y veo un oso gigante gordo sentado comiéndose la basura, me mira, se asusta, se va corriendo, se le queda atrapada la garra en la bolsa y me dispara toda la comida y todo tirado, toda la basura por todos lados, pero bueno, fue realmente un momento, me miro a los ojos, ¿viste? Con la linterna de la cabeza que te pones. Y la escopeta no la pensaba usar, pero no quería. Te da seguridad, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo salí diciendo. Me dijeron que si grito se va a ir. Y el gozo se fue corriendo, fue muy gracioso. Una situación de verdad muy graciosa. Espectacular. Y lo mismo te pasó con una víbora. Y digo, ¿qué pasaba en Argentina cuando empezaste? Digo, cuando. Porque digo, pienso que es un poco lo que le pasa también a tu generación o a la generación más joven, que empieza a interesarse por el cultivo de cannabis por ahí un poco más seriamente, porque digo, uno puede tener, bueno, una planta, 2 plantas para consumo personal, y de repente ese amor empieza a crecer y empezás a cultivar y ya te empiezan a mirar mal, los vecinos te miran mal, la familia te mira mal. Digo, hay que romper con todos esos estigmas. ¿Cómo lo lograste vos? Sí, hay demasiados tabús y hay demasiada falta de información. Yo empecé dando charlas hace unos 7 años, que mi primer charla que di se llamaba Rompiendo Mitos, que justamente yo buscaba más romper estos mitos que hay alrededor del cannabis, más que en realidad enseñar a cultivar. Y cómo lo hice fue informarme, leer mucho. Hay un libro de Jack Herer que se llama El Emperador al Desnudo. El tipo es uno de los primeros activistas canábicos, que el libro que tiene ya 40 versiones, 40 años, porque él empezó en los años 70 para liberar a un amigo, y lo que hizo fue recopilar la historia del cannabis, la industria del cáñamo, la provisión. Digamos, cuando vos entendés de dónde viene la provisión, cuando vos lo podés explicar, lo podés transmitir, cuando estás realmente informado, es muy difícil a alguien sentarse a discutir con vos con una opinión. Porque opinión podemos tener todos, pero argumentos son argumentos. Entonces, en el arte de la retórica, yo realmente estudié y me preparé mucho justamente para poder sentarme a hablar con cualquier persona, siempre hablando del respeto y de la tolerancia, de que podemos pensar diferente, pero pensemos diferente, pero me tenés que respetar y tenés que respetar lo que yo quiero. Vos antes hablabas de la puerta de otras drogas. Esa es una pregunta que es ridícula. O sea, es ridícula, porque la puerta de otras drogas es el alcohol y el cigarrillo. Yo consumí alcohol y cigarrillo 5 años antes de empezar a consumir cannabis. Y me lo vendían en el kiosco con 14 años de edad, ¿me entendés? Y si pará, la primera droga más adictiva del mundo es el tabaco y la segunda es el alcohol. Entonces, hay que un poco abrir los ojos, hay que estar informado, hay que educarse. Y yo siempre, la verdad, que defendí esta planta y defendí esta medicina me parece con responsabilidad, dando el ejemplo. Y bueno, la verdad que hoy en día estar en la universidad me dio un lugar diferente que el que hubiese tenido antes, porque si no antes hubiese sido siempre el drogadicto, porque así era como me señalaban en el barrio. El drogadicto, el que vende cannabis. Yo nunca le vendí un gramo a nadie. Y sin embargo era el drogadicto que vendía cannabis. Y ahora, claro, estoy en la universidad, le digo lo que hacer a un profesor y entonces, ahora sí, mirá qué lejos se puede llegar consumiendo cannabis. Es falta de educación. Para mí es falta de educación. Y yo creo que estamos cambiando y rompiendo el paradigma. Creo que espacios como el de ustedes y respeto y demás
hace que de alguna manera despertemos a la sociedad. Yo escuché gente grande diciéndome, no puedo creer cómo me engañaron toda mi vida. Y esta gente grande, una vez que empieza a consumir cannabis y mejora su calidad de vida, empieza a ser evangelista del cannabis. Y empieza a querer convencer a todas sus amigas de que tienen que consumir cannabis. Ahora, como siempre digo, la educación es re importante. Porque si vos estás recomendando que alguien consuma cannabis y le estás dando algo que es incorrecto y no le estás enseñando a consumirlo, una señora de 70 años que se pega un mal viaje no vuelve a consumir cannabis. Quizás nosotros nos pegamos un mal viaje, bueno, es parte, ¿viste? Cuando consumís ya más, te puede pasar. Todos sabemos que si consumís demasiado cannabis puedes tener un viaje medio que no te gusta, como se dice, ¿no? Ahora, una señora de 70 años no puede tener una sobredosis de cannabis, que dejemos bien en claro que la sobredosis de cannabis no te hace nada más que irte a dormir y que quizás tenés unos feos pensamientos. Y eso es todo. Ahora, hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo? Con la educación. Por eso es que abrí el Instagram, por eso que traté de siempre de que mi arma sea la educación y no pelearme con nadie, no enojarme con nadie. Yo creo que es falta de educación, y eso es todo. Hablando del Instagram y demás, digo, más allá del libro que recomendaste de Jack Herer, ¿hay algunos, vamos a decir, contenidos de valor que recomiendes de fácil acceso? Porque, por ejemplo, veo que surgen cada vez más documentales en Netflix, por ponerte un ejemplo, como también así en YouTube, que puedas decir, no sé, quizás este es ideal para los más jóvenes que entiendan estas cosas, esto para gente más grande que tiene prejuicios injustificados, esto puede estar recomendado, no sé, si querés verlo con tus viejos, en el caso de que hay mucha gente también que tiene, no un tabú, pero bueno, con lo que piensan generaciones anteriores y los padres, se forma algo que también es como decirte, ocultarle algo a tu familia por el qué dirán, por los prejuicios y demás. Sí, la verdad que, mirá, yo la verdad leo todo con papers científicos hoy por hoy, y justamente lo que trato de hacer cuando no entiendo algo es hablar con algunos de mis colegas científicos para que me lo expliquen en un lenguaje un poco más terrenal para los simples mortales como yo. Y lo que hago justamente con mi Instagram es buscar eso, de poder pasar. Yo hoy en día estoy explicando cosas de breeding, de cruza, y la trato de explicar en una manera que la pueda entender una señora de 70 años. Así que por un lado creo que estoy generando y cada vez me estoy poniendo más fuerza para generar ese contenido, esos tutoriales que lo pueda entender cualquiera, de no más de 15 minutos, donde explico todos los procesos de punta a punta, donde no les digo cómo hacerlo, sino explicar los conceptos, porque para mí lo más importante es que cada uno entienda por qué. Porque yo creo que la mejor manera de aprender es entendiendo, ¿no? Haciendo las cosas, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto y tenés que hacer esto y demás. Creo que entender los conceptos hace que después podamos aplicarlo y generar nuestra propia experiencia y también nuestro propio libro, que es lo que yo siempre empujo a todos. Y como estoy haciendo eso y estudio de esa manera, no puedo recomendar más que el libro de... A mí me gusta mucho Jorge Cervantes, que me encanta, que lo recomiendo siempre, y Jack Herer en lo que es la parte de la historia, la prohibición y demás. Son dos libros que para mí fueron... De hecho, el de Jorge Cervantes se llama La Biblia del Cultivador, de interior y exterior, y para mí es una de mis Biblias de verdad. Me la leí varias veces. Y el resto es internet, es googlear lo correcto, es... La experiencia para mí es lo más importante. No hay que tener miedo de hacer, de deshacer, de cometer errores, hay que generar experiencia. Y con respecto a cambiar un poco los paradigmas de, qué sé yo, como vos decías antes, no tener que esconderte con tu familia, es un poco hablar con información. Y hay un documental muy bueno de la CNN, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que habla de Charlotte. No sé si escucharon hablar de Charlotte, es esta chica que, bueno, justo el año pasado lamentablemente murió por corona, pero es una chica que eran dos mellizas, que una tiene un espectro autista muy grande y tiene muchísimas convulsiones, y estos hermanos Stanley, que son muy famosos, que son uno de los primeros que hicieron CBD, le dan esta cepa a esta chica, y esta chica tiene un desarrollo de su cabeza y de sus facultades como si fuera que espectacular, sin previsión alguna de los médicos, cuando le habían dicho que no iba a vivir más de 3 años. Y lo que hace la CNN es justamente hacer un documental de esto, que tiene como 6, 7 años este documental, y ese es el documental que le cambió la cabeza a la mayor parte de una sociedad tan cerrada como la americana. Así que por eso recomiendo ese documental, porque es un documental hecho por la CNN, que de alguna manera tiene prestigio para muchísima gente, ¿no? Porque es la CNN, y muestra realmente el efecto medicinal del CBD
en una nena que la daban, que no iba a poder tener ningún tipo de vida ni nada. Lamentablemente esta chica murió ahora por corona, pero igualmente recomiendo mucho ese documental, es muy emocionante y creo que rompe con mucho los moldes de lo que cómo uno ve el cannabis. Mati, quiero preguntarte de algo de lo que se habla bastante poco, que es el posible futuro comercial también del cannabis. Ponele acá en Argentina, ¿no? Del cáñamo prácticamente no se habla. He leído en esta misma nota de la que te hablaba antes de cómo vos incluso también proponés esto. Estaría bueno empezar a invertir en estas cosas para que no vengan otros países a poner esa inversión y que nosotros terminemos como alquilándole el espacio, ¿no? ¿Qué onda con eso? Esa posibilidad que cada vez hay en más partes del mundo y que ojalá venga en Argentina en el futuro de esto, de también generar laburo y poder incluso generar divisas, ¿no? Con el cáñamo, ponele. Sí, mirá, yo estoy luchando con esto. Quiero ser parte, para mí ser parte de la revolución es muy importante. Creo que es una industria, y no hablando solo de la medicinal, como vos nombrabas recién, la industria del cáñamo, un país como el nuestro, con la industria del cáñamo puede hacerte más fuerte que con la industria medicinal. Y lo vengo tratando de justamente de visualizar. Tuve la suerte de poder tener una charla mano a mano con Matías Culfas, el ministro de Industria, donde le di mis recomendaciones. Después me invitaron a hablar en el congreso también que se dio. Yo siempre lo que trato de recalcar, primero que tenemos las condiciones y tenemos los profesionales, sin ningún lugar a duda. Creo que es muy importante entender eso, no hay que traer nada de ningún lado. Entender que es una industria más la medicinal que la del cáñamo, porque cáñamo sería reemplazar la soja por el cáñamo y desarrollar una industria, muy importante, porque si no, se van a ver, exportamos, o Bolivia exporta el litium y trae la batería terminada. Nosotros tenemos que lograr que se genere un desarrollo de industria satélite como para poder vender producto terminado, que es donde está el valor agregado. Si vamos a exportar solamente flores, nos va a pasar lo que le pasó a Uruguay, que le pagaban $200 el kilo de flores cuando en Europa se pagaba 3.000. Eso es algo que no nos tiene que pasar y creo que se está encarando muy bien. A mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo Matías Culfas, la verdad, y todo su equipo. Creo que lo están encarando bien, creo que, bueno, lo están tomando con responsabilidad, entienden las dificultades de esta industria, de lo difícil que es generar una producción buena, estable, segura en el cannabis medicinal, porque hay algo que la gente no sabe, que todos piensan que todos se van a llenar de plata y que hay que cultivar, dale, vamos a hacer un negocio de cannabis. Y acá en Israel, por ejemplo, después de 13, 14 años, hay 40 empresas y hay solo 2 que hoy en día son rentables. Y las mayores empresas del mundo, si no hacen las cosas realmente muy bien, se funden. Y la industria está pintando a que va a terminar transformándose como en las demás industrias, donde hay 2 o 3 que compran todo y manejan todo. O sea, es inevitable. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces es muy importante explicarle a la gente que no es poner plata y vamos a hacer las cosas y ya está, nos vamos a llenar de plata. Para el más experimentado es difícil controlar cultivos de estas características, de estos tamaños, y es mucha plata. Y entonces hay que tomárselo con calma porque no podemos permitir que fracase la industria del cannabis en Argentina y que se hable mal. Tenemos que pisar muy fuerte el primer paso, tiene que estar muy firme, tiene que estar muy bueno, tiene que ser todas empresas serias que planteen una investigación y desarrollo como columna vertebral. Hay que entender que la genética que está en California y que crece espectacular, cuando la traigas acá no va a crecer de la misma manera. Hay un montón de cosas que hay que entender. Yo trabajé en una empresa que después de 12 años de cultivar cannabis seguía tratando de encontrar los mejores protocolos. 12 años y seguía teniendo problemas. Y no son tontos los israelíes, tienen tecnología que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos tenerla. Todo controlado y sin embargo igual hay problemas y hay merma. Por eso que yo hoy en día, por ejemplo, estoy en lo que es el desarrollo de genéticas, porque estoy tratando de cruzar resistencias, o sea, genéticas que tienen resistencias pero no son comerciales con genéticas comerciales. Y la idea es justamente lograr tener esa genética comercial con una resistencia y una inmunidad, por lo cual no haya merma por botritis o por oidio o por diferentes plagas. Entonces, de verdad, hay que entender que tenemos un potencial enorme.
Yo todo el tiempo hablo de cáñamo, me gustó que lo nombraste, pero yo todo el tiempo hablo de cáñamo industrial. Me parece mucho más negocio que el cannabis medicinal, más para un país como el nuestro. A ver, la tonelada de soja vale 4 veces menos, la tonelada de cáñamo vale 4 veces más que la tonelada de soja. Los chinos vienen a llevarse la soja de acá, pero están produciendo cáñamo en China. Entonces, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Tenemos el campo, tenemos el sistema, o sea, cultivar cáñamo es lo mismo que cultivar soja. Matías, vamos, perdón que te interrumpa, vamos a explicar también que el cáñamo en realidad es otra planta que se usa para hacer fibra y telas y todo eso que cayó con la prohibición, como que, bueno, cayó el cannabis y cayó la planta de cáñamo también como de rebote, pero ni siquiera tiene un efecto psicoactivo, es simplemente para hacer fibra o telas o textiles. Exacto, era la segunda industria más grande del momento cuando fue prohibida. Hay muchos intereses detrás del algodón, plena Guerra Fría, en Rusia tenían un cáñamo muy fuerte. Hay muchísimas teorías que es creer y reventar, o sea, muchos intereses. Ford hizo un auto a base de fibra de cáñamo con combustible de biomasa de cáñamo en 1930. O sea, estamos hablando de o sea, un auto, y encima es de los mejores materiales. Ahora se están haciendo ladrillos de cáñamo que no se prenden fuego, que son orgánicos, o sea, en todo lo que viene la revolución verde que tenemos que entrar, porque si no vamos a terminar realmente no dejándole un futuro a nadie. El cáñamo reemplaza todo. Realmente es increíble y tiene un porcentaje muy chico de CBD, por lo cual también está bueno, porque vos de un producto como vos cultivás cáñamo, de los cálices podés sacar CBD para la cosmética, de la semilla podés hacer aceites, cosas nutricionales, alimentos para ganado y demás, y de la fibra podés hacer textil, construcción, o sea, estamos hablando de algo que se usa al 100% de lo que haces. Se puede hacer papel, crece 100 veces más rápido que un árbol, o sea, es ridículo que no estemos de nuevo en la industria del cáñamo todavía, cuando antes de la prohibición era la segunda industria más grande del mundo. En Estados Unidos, cuando vos llegabas, te obligaban a plantar cáñamo. ¿Entendés? O sea, cuando empezás a ver, por eso recomiendo el libro de Jack Herer, porque Jack Herer, que es una genética, también muchos capaz la conocen porque es una genética, es este activista que recopila toda la historia del cannabis, desde los egipcios hasta ahora, con todos sus usos. Y la verdad que no lo puedes creer, los barcos tenían un 90% de cáñamo. Bueno, las velas de los barcos de Colón que descubrieron América estaban hechas de cáñamo. Digo, ejemplo más perfecto no hay. Hablando... La declaración, lo más gracioso de todo, que la declaración de la independencia de Estados Unidos, antes de firmarse en papiro, se firmó en cáñamo. Las obras de Mark Twain están en cáñamo. Era el papel más duradero, el más... ¿Sabés por qué? Mira, en Estados Unidos tiene una genética que se llama Ocean Growing, que es una genética que crece muy bien cerca del mar. Y cuando vas a la historia de estas genéticas, se da que crecen también cerca del mar porque los piratas holandeses se llevaban semillas de cáñamo para reabastecerse. Entonces eran semillas que crecían cerca del mar y generaron todo un sistema con las raíces en el tronco, que es algo biología que no voy a entrar ahora porque no es realmente lo oportuno para el momento, pero que por eso se desarrollan también cerca de cosas con humedad y de tanta sal, porque las usaban, porque tenían que cultivar, hacían todo era con el cáñamo. Es increíble. Y lo prohibimos porque bueno, odio racial contra los negros y los mexicanos que consumían cannabis en Estados Unidos, diferentes intereses de diferentes industrias, entra la industria del acero, la del petróleo. La de los textiles sintéticos. Exactamente, y los textiles. La pelea de la Guerra Fría fue muy fuerte porque de verdad Rusia tenía un cáñamo muy fuerte y Estados Unidos estaba con el algodón a morir. Y son todas cosas que vos decís, bueno, puede ser verdad o puede ser mentira, quién sabe. Pero si ves cómo se maneja la historia, cómo es el mundo, yo no tengo certezas, pero tampoco dudas que es así. Y creo que va a reemplazar todo y que creo que va a haber una revolución que no se puede frenar más gracias a espacios como el de ustedes. Hoy en día hay un montón de espacios, uno tiene Facebook, tiene Instagram, tiene demás, no nos pueden mentir más. Con la mentira controlan.
Si vos ves la propaganda anticannabis que hizo Estados Unidos en los años 30, es un papelón. Son tipos tirados en el piso inyectándose. Pero yo nunca vi a nadie inyectándose cannabis, ¿me entendés? No sé de qué me estás hablando. Y sin embargo, le ponen, no, tené cuidado porque si consume cannabis va a quedar embarazada tu hija. O cosas así que vos decís, ¿cómo puede ser que hicieron todo esto? Y bueno, así es, ¿no? La propaganda del miedo, la propaganda de la desinformación. Justamente igual a ver, hablando de esto que vos decís de la desinformación y de estas campañas de Estados Unidos, te quería consultar y conectando con este espacio que tiene que ver con el hip hop, porque lo que solemos ver es, por ejemplo, no sé, Berner de la empresa Cookies, como que le está rompiendo, que era un rapero, pero que con la movida del cannabis y demás ahora es mega multimillonario junto a su empresa. Otros clásicos como Be Real, que tiene el Dr. Green Thumb ahí también en California, y cada vez son más los raperos que todos tienen o su genética, o sacan los edibles, o sacan un producto, y al mismo tiempo te lo venden desde allá como el nuevo sueño americano para el hip hop. Sí, la verdad que sí, se ve mucho. Yo justo soy amigo del gerente de ventas de Cookies, estuve con él varios días, hablamos mucho de cómo ellos hicieron su branding. Ellos empezaron vendiendo flores y hoy en día venden más genética que flores, porque Cookies pasó a ser tan pero tan famoso que venden más esquejes y semillas que flores. Es algo realmente increíble lo que sucedió con Cookies. Es un ejemplo espectacular de lo que puede suceder con esta industria. Y yo cuando estuve ahí lo que vi es que, bueno, primero que están 1000 veces más educados en cuanto al cannabis que nosotros. Tienen, cualquiera te huele y te dice qué genética es, cualquiera necesitan que las flores sean hermosas. No hace o sea, la industria del cannabis en Israel, que se vende en las farmacias, ningún norteamericano la compraría, le parecería una mierda. O sea, porque son muy gourmet, por eso tanto están haciendo indoor y demás. Segundo, ellos todo lo que hacen es de la misma manera, con la misma propaganda. Mira, cuando yo estaba ahí, un rapero habló de las runs y todos querían cultivar runs porque todos querían comprar runs. Y no es que eran mejor, es que un rapero que no me acuerdo ni el nombre hizo una canción y dijo, cuando fumo mis runs, qué bien que la paso. Y se puso de moda la canción, el rapero la puso de moda y todos querían comprar runs. Entonces, creo que va por ahí también, ¿no? Porque también es música que va de la mano también, qué sé yo, como cuando hicieron ilegal el cannabis era porque los negros se juntaban a tocar jazz y a consumir cannabis. El cannabis siempre fue de la mano del jazz. Y los negros tocaban jazz y como ellos eran unos racistas, mexicanos consumen cannabis, los negros consumen cannabis, y bueno, vamos a perseguirlo de esa manera. Y yo creo que siempre lo que tiene el cannabis que siempre va de la mano de la música, porque te genera justamente, a mí me gusta el libro de Huxley que habla de las puertas de la percepción, no sé si lo conocen, que es el libro con el que Jim Morrison le puso The Doors, obviamente a The Doors, y que justamente habla de la capacidad de abrir esas puertas de la percepción para tener un poco más de una visión más amplia y no tan simplista, con elementos psicodélicos, como yendo más arriba en los hongos y demás, pero yo creo que el cannabis también tiene un poco de eso. Entonces, va de la mano con la música. Y el hip hop utiliza... ahora nos está pasando, es como que, qué sé yo, no sé, yo hoy no conozco gente que no consuma cannabis. Así que no lo puedo relacionar con algo, como con el hip hop o con el rock o con los jugadores de fútbol, no sé, qué sé yo. El cannabis es... Tengo un amigo que es cultivador solidario acá en Israel, que él tuvo cáncer y pasó todo su quimio con cannabis y que hoy en día le da cannabis a diferente gente que lo necesita. Y él dice que el CBD tendría que estar en la dieta de las personas de todos los días. O sea, cree que así el cuerpo funciona mejor y es algo que hay que investigar, pero no es tan descabellado pensarlo teniendo en cuenta que tenemos un sistema de endocannabinoides que produce cannabinoides y que los llamados cannabinoides de la planta están mal llamados cannabinoides porque en realidad son fitocannabinoides. Los cannabinoides son los que nuestro cuerpo genera. Y bueno, estamos más preparados para consumir cannabis que carne. Y no lo estoy inventando, es científicamente. Tenemos un sistema que está encargado de recepcionar esos cannabinoides. O sea, qué sé yo. Mira, me das pie a la pregunta justo que hablamos de dietas y demás.
te pido un poco de luz sobre el tema, porque, a ver, también en un inicio, un pensamiento muy básico, lo primero que podría pensar la mayoría cuando se habla de cannabis es de fumarse un porro. Pero está cada vez mucho más de moda el tema de las extracciones, también como mencionamos antes los edibles y, o sea, comerlo, que son distintos los efectos o la duración o el pegue. ¿Qué info tenemos para la audiencia al respecto? O quizás para gente que recién se inició o piensa que el único acceso a eso es fumar. Bueno, es una pregunta muy buena porque justamente lo que creo que es lo que más hace falta es justamente la información en su forma de consumo, la dosificación y demás. Yo hoy en día consumo cannabis realmente como una medicina o terapéutica cuando tengo un día que necesito conectarme más o pensar un poco más y relajarme un poco, y lo hago de forma de aceite, con gotas. Me gustan los edibles, pero me gustan más todavía las gotas. Y ahora acabo de terminar una genética con 15% de CBD, que es una flor muy rica, que la estoy fumando porque disfruto fumar la flor, porque es algo que acabo de hacer y que va a salir, por suerte, pronto al mercado. Pero es una flor fumable de CBD muy buena, que dicho sea de paso, yo creo que el CBD fumable va a reemplazar el tabaco de acá a muchos años. Y no para los consumidores de cannabis como yo, por ejemplo. Para el consumidor de tabaco. No el que le gusta fumar cannabis, THC, no. Es ansiolítico mucho más que el cigarrillo, es mucho más rico, es mucho más natural. O sea, es realmente... perdón. Se me salió, perdón. Es realmente mucho mejor y no genera adicción y se están usando justamente en procesos para dejar el tabaco. Exactamente. En procesos no solo dejar el tabaco, heroína, cocaína, es una de las mejores armas para combatir las adicciones y estamos hablando de una droga que fue penalizada y estigmatizada tanto tiempo y hoy en día es el aliado más fuerte de todas las organizaciones o de las que abren un poco la cabeza que combaten las adicciones. Y yo fumé tabaco durante 14 años y era completamente adicto al tabaco y lo dejé gracias a las gotas. No lo podría haber dejado. El que fuma tabaco sabe lo difícil que es, porque yo soy adicto toda mi vida al tabaco. Yo ahora estoy en un bypass que no estoy consumiendo, eso no quiere decir que no vaya a volver el día de mañana, porque el tabaco es tremendo. La adicción que te genera es otro nivel. En cambio, empecé a consumir CBD y me fui de viaje ahora una semana, no me llevé nada, me olvidé. Y podía comprar en Grecia CBD y compré y ni lo usé. O sea, y no me la contaron, la vivo yo. El que me venga a decir que el cannabis es adictivo, te la defiendo a morir. A morir te la defiendo esa. Porque yo no me considero ningún adicto al cannabis y sí me considero adicto al tabaco y en una cierta medida al alcohol. Así que, bueno, por eso es importante entender que la puerta de las drogas no es el cannabis, sino es tener que ir a comprarla al narco. Me parece que es ridículo. A ver, cuando Vidal dijo que en la villa no y en Palermo sí. O sea, hermana, ¿por qué va a ir a comprarla al narcotraficante si puede cultivar en el patio de sus casas? No tenés que ser muy inteligente. O sea, de verdad, no hay que ser muy inteligente. No es un secreto. ¿Por qué vas a ir a comprarla al narco? ¿Por qué le vas a ir a comprar al narco si vos podés cultivar en tu casa, no gastás plata, le pones amor, es un arte, lo disfrutás, después te lo fumás con mucho más, estás mucho más contento? ¿Por qué vas a ir al narco? Al narco le vas a ir a otras drogas cuando tenés que ir a comprarle marihuana, no tiene marihuana y te ofrece paco, heroína o cocaína. Esa es la puerta de otras drogas. Si yo puedo cultivar en mi casa, no necesito ir al narco. Estamos atentando contra el narcotráfico, no estamos favoreciéndolo. Entonces, viste, son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que sigamos en esa? Realmente, es ridículo. Y para terminar, también decir que el acto de cultivar también es terapéutico. O sea, es un ciclo terapéutico completo. 100%, y me encanta que haya dicho esto, porque era uno de los eslóganes que yo utilizaba en mi charla. Yo le decía a la madre que iba a cultivar, le decía, en el momento que vos empezás a cultivar, hacelo parte a tu hijo, que venga, y vas a ver cómo empezás a sanar. Y de verdad que es terapéutico. Y vos toda la energía que vos le ponés ahí, te la devuelve la planta,
es creer o reventar, pero yo creo que no hay mejor cannabis que el que uno hace en su casa. No existe. Por eso el autocultivo me parece un derecho y tiene que existir, sin importar de que hay que desarrollar también una industria para el que no quiere cultivar, que no sea preso del cultivo, y el que quiere cultivar, que no sea preso de las farmacéuticas. Por eso creo que está bueno que se estén los dos caminos desarrollando en Argentina y le veo un futuro muy, muy hermoso. Bueno, me encanta. Tengo unas preguntitas más. Por Está favor. demasiado buena esta Por entrevista, favor. Mati. Infinitas Un gusto. gracias. Porque, a ver, también acá tengo un tema, muchas veces me pasa esto, que hablamos de las propiedades medicinales, de todos los efectos buenos o características buenas, por llamarlo de alguna manera, y amigables, pero de lecturas que veo, de informes o de ya cosas producidas sintéticamente, también, no sé, leí bastante de algunos cartuchos hechos en China con calidad muy baja, con cosas medio turbias en sus fórmulas y demás. Digo, hay algo que no sea todo, como vamos a decirlo, buenas noticias, pero lo quiero explicar de esta manera. Un consejo para la audiencia también, para saber que no todo sea exactamente buena calidad o que todo sea bueno para la salud y demás. Bueno, muy interesante esto que decís encima del cannabis sintético. Hubo cannabis sintético, de hecho lo hay, y en Europa se prohibió porque hubo problemas con gente que empezó a cometer suicidios, hubo problemas muy grandes con el cannabis sintético y está prohibido hoy en día. Está bueno destacarlo y entender eso. También hay que tener en cuenta que hay isolados, que isolados es la separación de la molécula CBD o THC de todo el full espectro, que es los diferentes cannabinoides y los terpenos que hay. Y el profesor que acá descubrió la molécula de cannabis, que se llama Rafael Meyulán, que si tengo suerte en unas semanas, un mes lo voy a poder visitar, tiene 91 años, él habla del efecto séquito, que dice que para que sea lo mejor medicinal posible es ese coso que todavía no se entiende, que es la sinergia entre los diferentes cannabinoides y los terpenos. Entonces, cuando aislás solamente una molécula, si bien tenés un poco de lo que te va a generar medicinal, no es lo mismo que un full espectro. Y hay que entender que hoy en día hay mucha gente con buenas intenciones, pero que mucha gente con muchas ganas de lucrar con la desesperación ajena. Y como se está empezando a poner muy de moda y todavía no hay un producto estandarizado y regulado como corresponde, hay un montón de productos en el mercado de muy mala calidad, que no tienen lo que dice y que están generando mala experiencia a la gente, que es gente que quizás no va a volver a probar el cannabis y está perdiendo la oportunidad de acceder a esta medicina. Entonces a mí me rompe mucho las pelotas en mi militancia, en mi lucha, que hay mucha gente con muy buena voluntad de que quiere vender y hacerle un favor a la gente y ganar plata, pero no entienden que no estás, o sea, no estamos haciendo zapatos o carteras, que podemos hacer algo artesanal. Esto es medicina, loco. O sea, es realmente medicina. Y tiene que haber una estandarización, tiene que haber un control. Quizás la persona esta que está haciendo eso no sabe que no le puede rociar algo que le está rociando, y quizás es de pesticida que le roció a una persona con cáncer que tiene el sistema inmunológico deprimido, le puede generar una infección pulmonar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hay en el mercado negro. Lamentablemente, hay gente que necesita acceder porque es lo único que puede y bueno, recomiendo siempre mandarlo a analizar. Hay alguna gente que lo analiza, que está muy bueno. Y lo más importante de todo es entender que no es difícil cultivar. Aliento a todos a que entren a internet, que entren a mi Instagram, que vean que yo explico todos los procesos para que cualquiera en su casa pueda cultivar y pueda hacer su propia medicina. Tengo hasta un tutorial de extracciones casero en tu casa. Todo, porque yo creo que ahí lo mejor de todo es que cada uno haga su propia medicina. Es lo que yo le recomendaría a un familiar mío, a un amigo mío que está pasando por un momento que alguien de su familia está enfermo.